La tarde del 23 de julio de 2008, a las 6:45 de la tarde horas, el barrio de Triana, Sevilla, se congeló en un silencio antinatural. Bajo un cielo de un azul implacable y el calor persistente del estío, la calle Pureza ofrecía una estampa desoladora que presagiaba la tragedia. Allí, recostada sobre el asfalto, con su manillar torcido y la rueda delantera inmóvil, yacía una bicicleta infantil de color rosa brillante, un símbolo de inocencia abandonada. A pocos centímetros, un pequeño zapato de lona, azul celeste, con los cordones desatados, parecía haber sido olvidado con una prisa aterradora. Una huella tangible de una ausencia inexplicable. El aire, pesado y quieto, apenas movía las hojas de los naranjos, mientras el lejano murmullo de la ciudad se tornaba distante, casi irreal. Las sombras se alargaban ominosamente, envolviendo cada rincón de la acera en un manto de misterio y marcando el inicio de una búsqueda desesperada. La imagen de esa bicicleta de color rosa brillante y el zapato de lona azul, abandonados en el asfalto de Triana, nos introduce en un silencio antinatural que presagia una tragedia aún por desvelar. Este impactante inicio nos obliga a detenernos, a procesar la cruda realidad de una inocencia bruscamente interrumpida. La desaparición de Maddie Middleton no es solo un suceso aislado, es un espejo que refleja las vulnerabilidades de nuestra sociedad y la incansable búsqueda de respuestas cuando lo impensable ocurre. Historias como la de Maddie, aunque dolorosas, son fundamentales para entender la complejidad humana y la resiliencia de quienes las enfrentan. Antes de que nos adentremos en los detalles que marcaron los últimos instantes de esta pequeña vida, le invitamos a suscribirse para seguir de cerca este y otros casos que exigen nuestra atención y memoria. Es una pausa necesaria, un momento para prepararnos antes de sumergirnos en la desgarradora cronología de un crimen que conmocionó a toda una ciudad. La mañana del 23 de julio de 2008, Maddie Middleton, una niña de 8 años con una risa que resonaba por los patios de Triana, despertó con la energía inagotable que caracterizaba cada uno de sus días. El sol sevillano ya se colaba con decisión por las rendijas de su ventana, prometiendo otra jornada de calor estival y juegos infinitos. Tras un desayuno rápido de tostadas con aceite y café con leche, se enfundó su camiseta favorita del Real Betis Balompié, a rayas verdes y blancas, un regalo de su padre que lucía con orgullo. Sus pantalones cortos vaqueros, desgastados de tanto corretear, y sus zapatillas de lona azul celeste, con los cordones aún desatados, completaban su atuendo para la aventura diaria. En el aire se percibía el aroma a azahar y el lejano murmullo de la ciudad que comenzaba a desperezarse, un telón de fondo familiar para la vibrante rutina de la pequeña. Avanzada la tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde horas, la calle Pureza era un hervidero de actividad contenida por la siesta sevillana. Pero Maddie, ajena al sopor, jugaba con una alegría contagiosa. Su pelota, de franjas rojas y blancas, rebotaba rítmicamente contra la fachada de su casa, mientras su bicicleta rosa brillante, con el sillín ligeramente inclinado, esperaba pacientemente su turno junto a la acera. Pablo, su amiguito y vecino de puerta, compartía la risa y los secretos de sus juegos imaginarios. Desde la ventana de la cocina, Laura, la madre de Maddie, observaba la escena, el sonido de las risas infantiles mezclándose con el suave tintineo de los cubiertos mientras preparaba la cena. La brisa tibia apenas movía las hojas de los naranjos, y el tiempo parecía detenerse en esa burbuja de inocencia y despreocupación. Fue en ese instante, en el corazón de la apacible rutina, cuando la sombra de la tragedia comenzó a dibujarse. Según el testimonio de Pablo, un señor amable se acercó a Maddie y a él. Era Antonio, el panadero del barrio, un rostro familiar y afable que solía dejar el pan en sus casas y siempre tenía una sonrisa para los niños. Su furgoneta blanca, estacionada a pocos metros, parecía una extensión natural de su presencia cotidiana. Con una voz suave y una sonrisa tranquilizadora, Antonio se dirigió a Maddie, ofreciéndole acompañarla a buscar un helado, una propuesta inocente que Maddie, con la confianza propia de su edad y el conocimiento previo del hombre, aceptó sin dudar. La madre, en ese breve lapso, se había girado para atender el guiso burbujeante en el fuego. Un minuto después, cuando Laura volvió a mirar por la ventana, el aire de la calle Pureza había cambiado. La pelota de Maddie yacía inmóvil en el asfalto, su rebote alegre silenciado. La bicicleta rosa, aún en pie, parecía presenciar la escena con una mudez desoladora. Maddie ya no estaba.
El pequeño zapato de lona azul, con los cordones desatados, era el único rastro tangible de su presencia, un objeto olvidado con una prisa aterradora. Pablo, con los ojos grandes y el rostro pálido, señalaba la dirección en la que el señor amable se había llevado a su amiga. Un escalofrío heló la sangre de Laura, el corazón se le encogió con una premonición funesta. El silencio de la tarde sevillana se rompió entonces con un grito desgarrador, el eco de una madre que descubría que su hija había desaparecido. El grito desgarrador de Laura rompió la quietud de la tarde sevillana, resonando por la calle Pureza como una estocada helada. David, el padre de Maddie, corrió hacia la ventana, su rostro descompuesto al ver la bicicleta rosa abandonada y el zapato de su hija. Pablo, tembloroso y pálido, apenas pudo balbucear: «El señor amable». La noticia de la desaparición se propagó como un reguero de pólvora entre los vecinos, que, aturdidos, salieron de sus casas con la incredulidad pintada en sus rostros. La primera reacción fue una búsqueda caótica e impulsiva. Padres y madres, con la angustia en los ojos, llamaban a Maddie por su nombre, revisaban los rincones del barrio, pero el sol implacable y el silencio de la calle solo ofrecían un eco desolador. La incipiente penumbra de la tarde comenzaba a teñir de gris la esperanza. Los primeros agentes de la policía local llegaron con una celeridad admirable, pero la complejidad del caso pronto superó sus recursos iniciales. Sobre el asfalto, junto a la bicicleta de Maddie y su zapato, el aire se cargaba de una tensión casi eléctrica. La burocracia, sin embargo, se interpuso como una barrera insalvable. Las primeras horas cruciales se perdieron en la clasificación del caso, debatiéndose entre una posible fuga de menor y la alarmante realidad de un secuestro. Esta dilación, una falla crítica en la cadena de acción, permitió que el tiempo, el enemigo más cruel en estos escenarios, se escurriera sin piedad. La desorganización inicial y la falta de un protocolo claro para un evento de esta magnitud pesaron como una losa sobre los hombros de una comunidad que clamaba por respuestas inmediatas. La llamada de auxilio de la familia desató una movilización ciudadana sin precedentes. Cientos, luego miles de voluntarios, vecinos de Triana, estudiantes y turistas conmovidos por la tragedia se echaron a la calle en una búsqueda febril. El calor sofocante del verano sevillano, con temperaturas que rozaban los 40 grados, se convirtió en un enemigo más, deshidratando a los incansables buscadores mientras peinaban cada rincón, parques, callejones, riberas del Guadalquivir. Los carteles con la foto sonriente de Maddie, su camiseta del Betis y su mirada vivaz, inundaron cada farola, cada escaparate, transformando la vibrante Triana en un mapa de desesperación y un clamor silencioso. La falta de coordinación entre los cuerpos policiales y las deficiencias en la infraestructura urbana complicaron aún más la búsqueda. La ausencia casi total de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del barrio, especialmente en la calle Pureza y sus alrededores, creó un vacío informativo frustrante. Cada pista potencial se desvanecía en la penumbra de la noche sevillana, sin una imagen que pudiera ofrecer una dirección clara. Los errores de comunicación interna entre la policía local y las unidades especializadas de la Policía Nacional generaron retrasos y duplicidades en las tareas, mientras la familia, desgarrada por la angustia, sentía cómo cada minuto sin noticias de Maddie se convertía en un siglo de tormento y desesperanza, una herida abierta en el corazón de Triana. Con el paso de las horas, el miedo comenzó a corroer la solidaridad inicial. Los rumores se propagaban como la pólvora, alimentando la paranoia y la desconfianza entre los vecinos. Cada rostro desconocido se convertía en una potencial amenaza. Cada coche aparcado de forma inusual, en una posible pista. El bullicio habitual de las tardes de Triana se apagó, reemplazado por un silencio tenso y vigilante. Los parques, antes llenos de risas infantiles, ahora permanecían extrañamente vacíos, mientras los padres aferraban con más fuerza las manos de sus hijos. La sombra de la desaparición de Maddie se cernía sobre el barrio, transformando la confianza vecinal en una cautela dolorosa y una sospecha latente que pesaba en cada mirada. Las búsquedas se prolongaron durante días, consumiendo la energía y la moral de los voluntarios. Cada llamada, cada avistamiento reportado, por insignificante que fuera, era recibido con una oleada de esperanza que, invariablemente, se estrellaba contra la cruda realidad de la ausencia de Maddie. La frustración se acumulaba con cada pista falsa, cada rincón revisado por 10ª vez sin resultado.
El agotamiento físico y emocional era palpable, y el sol de julio que antes prometía días de juego, ahora se sentía como un castigo, iluminando una y otra vez calles vacías y la desesperante verdad. Maddie seguía sin aparecer. La comunidad, exhausta, se debatía entre la inquebrantable esperanza y la creciente desesperación. Una llamada anónima, recibida en la central de la Policía Nacional, agitó la estancada investigación con una chispa de esperanza fugaz. La voz, temblorosa y apenas audible, afirmó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Maddie en la estación de Santa Justa, acompañada por un hombre de mediana edad que parecía ajeno al revuelo. La noticia se propagó como un rayo, desatando un operativo masivo en cuestión de minutos. Patrullas uniformadas, coches camuflados y agentes de paisano convergieron en el bullicioso nudo ferroviario, sus sirenas apagadas para no alertar a un posible secuestrador. El aire, denso y cargado de expectación, se cortaba con la tensión mientras los pasajeros eran discretamente observados. La imagen de una niña pequeña de 8 años, con una camiseta similar a la del Betis, de la mano de un turista extranjero, desencadenó la acción. La detención, rápida y contundente, se reveló como una farsa humillante cuando se confirmó que era un padre y su hija, ajenos por completo a la tragedia sevillana. El rostro de los agentes reflejó una mezcla de alivio y profunda vergüenza, mientras la comunidad, que había contenido el aliento, se hundía de nuevo en el abismo de la desesperación, sintiendo cómo cada pista falsa les robaba un pedazo más de su ya maltrecha esperanza. La decepción tras el incidente de Santa Justa fue un golpe devastador para la moral colectiva, un eco amargo de las horas perdidas y los recursos malgastados. Los padres de Maddie, Laura y David, sintieron cómo sus corazones, que apenas unos minutos antes habían latido con una esperanza renovada, se encogían hasta doler físicamente. La rabia y la impotencia se mezclaban con el cansancio extremo de días sin dormir, mientras la policía intentaba justificar el error, argumentando la necesidad de investigar cada posible indicio. Los voluntarios que habían aguardado con el mismo anhelo en las calles de Triana, vieron cómo sus rostros se marchitaban bajo el sol inclemente, sus energías agotadas y la fe en un desenlace rápido desvaneciéndose. La frustración se asentó como una losa pesada sobre el barrio, una niebla densa que oscurecía la determinación inicial y transformaba la solidaridad en una fatiga silenciosa y una creciente sensación de desamparo, donde cada minuto sin Maddie pesaba más que el anterior. Días después, cuando la investigación parecía estancada en un pantano de conjeturas y testimonios contradictorios, una nueva llamada anónima, esta vez de un transportista nocturno, ofreció otro hilo del que tirar. El testigo aseguraba haber visto un viejo Seat Ibiza, de color blanco y con la carrocería abollada, merodeando de forma sospechosa cerca de un polígono industrial abandonado en las afueras de la ciudad, en las horas posteriores a la desaparición de Maddie. La descripción, aunque vaga, encajaba con el perfil de un vehículo que podría pasar desapercibido. La policía, cautelosa pero desesperada por una dirección, desplegó unidades en la zona. Una intensa persecución por las desoladas calles industriales culminó con la interceptación del vehículo, sus neumáticos chirriando en el asfalto. Los agentes, con las armas en alto y la adrenalina disparada, rodearon el coche, pero el hallazgo fue de nuevo desolador. 2 jóvenes, con los ojos inyectados en sangre, que habían robado el coche para una noche de gamberradas, sin la menor idea de quién era Maddie o de la tragedia que asolaba Sevilla. La revelación de que el Seat Ibiza no tenía ninguna conexión con el caso de Maddie se sumó a la ya profunda herida de la comunidad. La decepción, esta vez, fue más amarga, teñida de un cansancio que empezaba a calar hasta los huesos. Los padres de Maddie, que habían mantenido una vigilia constante, sintieron cómo la esperanza se les escapaba entre los dedos como arena fina. Los medios de comunicación, que seguían el caso con fervor, empezaron a reflejar la creciente desmoralización, cuestionando la eficacia de la investigación y la falta de avances concretos. Las calles de Triana, antes llenas de vida y el bullicio de los juegos infantiles, ahora permanecían extrañamente silenciosas, envueltas en un manto de miedo y resignación. Cada falsa alarma erosionaba la poca fe que quedaba, dejando a su paso solo un rastro de frustración y un sentimiento colectivo de impotencia, mientras la sombra de Maddie, cada día más larga, se cernía sobre el corazón de Courtier, una ciudad que empezaba a perder la esperanza de encontrarla.
Semanas después, cuando la desesperación comenzaba a teñir cada rincón de Triana, y la investigación parecía ahogarse en un mar de datos inconexos, un minúsculo detalle, casi invisible, emergió de la tierra para cambiarlo todo. El equipo forense, bajo la incansable dirección de la inspectora Carmen Rojas, había vuelto a peinar la calle Pureza con una minuciosidad obsesiva, metro a metro, con lupas y pinzas. El 10 de agosto, a las 11:30 de la mañana, mientras el sol sevillano ya calentaba, un técnico se agachó junto a un seto de jazmín, cerca de un contenedor de vidrio, a escasos 50 metros de la casa de Madi. Allí, adherida a una rama seca, descubrió una ínfima fibra sintética, de un color azul verdoso inusual, y una textura que no coincidía con textiles comunes. Era una hebra casi imperceptible, de apenas unos milímetros, pero su hallazgo se sintió como un relámpago en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza que reavivaba una búsqueda que se marchitaba. La pequeña fibra fue trasladada de inmediato a los laboratorios de la Policía Científica en Sevilla, un espacio aséptico donde la ciencia desentraña los secretos más diminutos. Bajo la luz fría de los microscopios, los expertos forenses comenzaron un análisis exhaustivo. Cada capa, cada molécula de la hebra azul verdosa fue examinada con precisión. Los resultados no tardaron. La composición polimérica de la fibra era singular. No correspondía con los tejidos de la ropa de Madi ni con muestras de la casa o el coche familiar. No era algodón, ni lana ni poliéster común. Su estructura sugería un origen industrial, posiblemente del tapizado de un vehículo o indumentaria de trabajo específica. Esta diminuta evidencia se transformaba en el primer indicio físico irrefutable, una huella tangible dejada por el secuestrador, ofreciendo una dirección concreta que las anteriores pistas falsas no habían podido. La frustración acumulada se disipó, dando paso a una concentración renovada. Paralelamente al análisis forense, la inspectora Rojas, con tenacidad admirable, había ordenado una revisión exhaustiva de todas las grabaciones de seguridad disponibles, incluso aquellas de comercios más alejados de la calle Pureza que inicialmente se habían descartado por su lejanía o baja calidad. Noches enteras un equipo de agentes se turnó frente a monitores parpadeantes, escudriñando horas de metraje granulado, buscando cualquier anomalía en las primeras horas críticas tras la desaparición. Fue en la madrugada del 12 de agosto, en una vieja grabación de una cámara de seguridad de un estanco a 3 manzanas de la casa de Madi, cuando un joven agente detectó algo. Una furgoneta de reparto blanca, con el logo apenas legible de una panadería local, había permanecido estacionada de forma inusual durante varios minutos en una calle adyacente a Pureza, justo en el lapso de tiempo crucial de la desaparición. No era el Seat Ibiza abollado, sino un vehículo de trabajo, común, de la vida diaria del barrio. La coincidencia fue sobrecogedora. La fibra, un fragmento de tapicería de vehículo, y la furgoneta blanca, un vehículo de reparto. Las dos líneas de investigación se entrelazaron de repente. La furgoneta no solo había estado en la zona en el momento clave, sino que su naturaleza de vehículo de reparto encajaba perfectamente con la posibilidad de una tapicería industrial como la de la fibra encontrada. La esperanza, que había sido un hilo tenue y casi roto, se tensó con una fuerza inesperada, infundiendo nueva vida a un equipo exhausto. La inspectora Rojas sintió un escalofrío, una mezcla de alivio y una certeza helada. El foco de la investigación se estrechó drásticamente, pasando de la búsqueda de un fantasma a la identificación de vehículos de reparto de panaderías locales. El caso de Madi, que parecía estancado, había encontrado por fin un camino, un sendero que, aunque incierto, prometía llevarlos hacia la verdad y quizás, a la pequeña Madi. El vínculo entre la fibra inusual y la furgoneta de reparto blanca, específicamente de una panadería local, estrechó drásticamente la red de investigación. La inspectora Carmen Rojas y su equipo se sumergieron en el registro de todas las panaderías de Triana y sus alrededores, examinando rutas de reparto y perfiles de empleados. Buscaban no solo el vehículo, sino también la coincidencia del patrón de la fibra en la tapicería de sus furgonetas. Entre los nombres que surgieron, uno resonó con una familiaridad inquietante. Antonio, el panadero, un hombre de unos 50 años soltero, cuya furgoneta blanca era una estampa cotidiana en la calle Pureza desde hacía más de una década. Su presencia era tan constante como el sol sevillano, y su sonrisa, una parte más del paisaje. Nadie en el barrio,
Ni siquiera la familia de Maddie podía imaginar que aquel rostro afable pudiera ocultar una verdad tan oscura. Antonio, con sus manos enharinadas y su voz grave pero amable, era una institución en Triana. Cada mañana, puntual y eficiente, su furgoneta blanca, con el logo descolorido de la panadería, el Horno de Triana, se detenía frente a las casas, dejando el pan fresco y una palabra amable. Los niños de la calle Pureza lo conocían y confiaban en él, y Maddie no era una excepción. Él siempre tenía un bollo de regalo o una broma para ella, un gesto de cariño que se había vuelto una rutina. En los primeros días de la búsqueda, Antonio se había mostrado especialmente solícito, organizando grupos de vecinos para peinar las calles, consolando a Laura y David con palabras de esperanza, incluso llevando café y dulces a los voluntarios exhaustos. Su participación activa en la búsqueda solo reforzaba su imagen de pilar comunitario, un vecino ejemplar, un hombre por encima de toda sospecha, cuyo dolor por la desaparición de Maddie parecía tan genuino como el de cualquiera. A medida que la lupa de la investigación se posaba sobre Antonio, la inspectora Rojas y su equipo comenzaron a desentrañar pequeñas anomalías que, inicialmente, habían pasado desapercibidas. Su ruta de reparto, meticulosamente analizada mediante los datos de su tacógrafo y testimonios de otros comerciantes, mostraba un desvío inexplicable la tarde del 23 de julio, un rodeo de varios minutos por calles secundarias justo después de la hora de la desaparición de Maddie, que no figuraba en sus registros habituales de entrega. Además, los vecinos recordaban que, a pesar de su activa participación en las búsquedas, Antonio había evitado hablar directamente con la policía en varias ocasiones, siempre con excusas plausibles, pero la insistencia de Rojas hizo que esta reticencia pareciera menos inocente y más calculada. La fachada de su amabilidad comenzó a resquebrajarse bajo el escrutinio, revelando una inquietante frialdad en su mirada, cuando se le hacían preguntas específicas sobre la tarde de la tragedia. La confianza que el barrio había depositado en él se convertía ahora en una amarga traición. La tensión era palpable en la comisaría, el aire cargado de una mezcla de horror y una creciente certeza. Los análisis preliminares de la tapicería de una furgoneta similar, obtenida de la misma panadería, confirmaron que el tipo de fibra azul verdosa coincidía exactamente con la encontrada junto al jazmín. El cerco se estrechaba inexorablemente alrededor de Antonio. La idea de que el panadero, el rostro familiar que había compartido sonrisas y el pan de cada día con tantas familias de Triana, pudiera ser el responsable de la desaparición de Maddie, era un golpe devastador para la moral del equipo y un shock inaceptable para la comunidad, que empezaba a susurrar su nombre con incredulidad. La inspectora Rojas, con el corazón encogido por la gravedad de lo que intuía, pero la mente fría y metódica, ordenó obtener de inmediato una orden judicial para registrar la furgoneta específica de Antonio y su domicilio. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la dolorosa revelación de que el mal, a veces, se esconde detrás de la máscara más benigna, en la figura menos esperada, devastando la confianza y la inocencia de todo un barrio. La orden judicial, obtenida con urgencia, permitió a la inspectora Rojas desplegar un discreto equipo de vigilancia. A las 6 de la mañana del 15 de agosto, bajo un cielo aún oscuro y el aire fresco de Triana, dos vehículos camuflados se apostaron cerca de la panadería El Horno de Triana. Antonio, ajeno al cerco, apareció puntual a las 6:45 de la mañana. Subió a su furgoneta blanca y comenzó su ruta. Los agentes lo siguieron con precisión quirúrgica. A las 7:15 de la mañana, en una callejuela apartada donde hacía una entrega, los vehículos policiales lo interceptaron. Las luces azules se encendieron rompiendo la calma. Antonio, con una bandeja de pan aún en las manos, giró la cabeza con sorpresa, que rápidamente se transformó en resignación. El registro fue metódico. Bajo el asiento trasero, oculta entre herramientas, la pequeña muñeca de trapo de Maddie, con su nombre bordado, fue hallada. En el asiento del copiloto, las fibras azul verdosas confirmaron la cruel verdad, sellando su destino. Antonio, el panadero de Triana, el hombre de la sonrisa afable y las manos enharinadas, mantuvo una fachada de incredulidad inicial. Sus ojos, antes cálidos, ahora mostraban una frialdad calculada mientras negaba cualquier implicación, su voz grave pero firme. «Esto es un error, inspectora. Yo solo estaba haciendo mi reparto», repitió con una entonación monótona mientras era trasladado a comisaría. Sin embargo, al ser confrontado con la evidencia irrefutable, la muñeca de Maddie,
un objeto tan personal y cargado de inocencia, y las fibras de su propia furgoneta, su aplomo comenzó a desmoronarse. La imagen del pilar de la comunidad se resquebrajó, revelando una fisura profunda. Su mirada se desvió, evitó el contacto visual, y un temblor casi imperceptible recorrió sus manos. La máscara de la amabilidad se desprendió lentamente, exponiendo una perturbadora ausencia de remordimiento, una frialdad que heló la sangre de los agentes. La confesión de Antonio, el panadero, fue un relato perturbador de traición y crueldad, narrado con una voz monótona que contrastaba brutalmente con la magnitud de sus actos. Sin grandes gestos ni lágrimas, explicó cómo había visto a Maddie jugar, cómo se había acercado con el pretexto del helado, aprovechando la confianza que su figura familiar inspiraba. Describió cómo la llevó a la furgoneta, utilizando el engaño de un encargo especial que la niña aceptó sin dudar. Su voz se mantuvo plana mientras detallaba la ruta hacia un paraje apartado en la Sierra de Huelva. No hubo arrepentimiento, solo una fría descripción de los hechos, como si hablara de una tarea más. Reveló la premeditación, el estudio de los patrones de la niña, y la elección del momento exacto en que la madre no miraba. La policía escuchaba con un escalofrío, asimilando la depravación de un hombre que utilizó su posición de confianza para cometer lo impensable, destrozando la vida de una niña y la fe de toda una comunidad. La recuperación del cuerpo de Maddie, hallado en un paraje desolado de la Sierra de Huelva, puso un punto final judicial al caso, pero abrió una herida que nunca cicatrizaría en el alma de Triana. La familia Middleton, destrozada por el dolor, enfrentó la ardua tarea de reconstruir una existencia marcada por la ausencia, por la risa que ya no resonaría en los patios. Laura y David, con el corazón roto, encontraron consuelo en la memoria de su hija, pero la sombra de la traición de Antonio el panadero persistiría. La comunidad, por su parte, luchó por sanar, por recuperar la confianza perdida, por aprender a mirar a sus vecinos sin la punzada de la sospecha. El parque donde Maddie jugaba, ahora albergaba un pequeño monumento en su honor, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la infancia, de los peligros ocultos que acechan en lo familiar, y de la imperante necesidad de justicia para proteger a los más vulnerables. El silencio tras el caso no fue de olvido, sino de una dolorosa reflexión colectiva.